Miren el siguiente gráfico que nos marca el camino de cómo, gráfico que comparte Holger Zappage, alrededor de las 7 magníficas en verde. Miren la caída desde el 8 de enero, bueno, desde el 21 de febrero, pero el gráfico es de más o menos inicio de año. El movimiento de caída de las 7 magníficas, el movimiento también de caída, pero menor, de las 493, donde no están las 7 magníficas, el movimiento de caída de las 500, donde las 7 magníficas están. Las 493 del SP, que no son las 7 magníficas, mejor que el resto. ¿Por qué? Porque lo que está tirando es el efecto alrededor de un mercado que empieza a analizar, que empieza a ver que el problema es la alta valoración de la inteligencia artificial. Miren la siguiente imagen, alrededor de cómo los multimillonarios que asistieron al juramento de Trump habrían perdido ya 209.000 millones de dólares desde que asistieron a la toma de posesión el 20 de enero, dice Bloomberg. Los multimillonarios que asistieron al juramento de Trump han perdido 209.000 millones de dólares. Vamos, una limonilla para ellos. Miren el siguiente tuit. Como Heisenberg nos dice, cuidado, este es el gráfico que están mirando los alcistas hoy. Dice, estamos marcando el día con la mayor cantidad de volumen de mercado desde octubre del 23, que ha sucedido en los 3 últimos días de mayor volumen. Los 3 fueron la parte baja del mercado. Si extrapolamos esto, miren el siguiente gráfico, que es el detalle que nos comparte Heisenberg, dice, en el primero de esos entornos de mayor volumen, ¿qué hubo? Tocamos suelo, crecimiento. En el siguiente, tocamos suelo, crecimiento. En el siguiente de mayor volumen, tocamos suelo, crecimiento. ¿Y en este? Eso es lo que está esperando el mercado. Hay quien ahora mismo apunta, vamos a un movimiento de recuperación fuerte del mercado, que nos acompañe hasta el final del 2025, que nos haya tenido ya en la parte baja del mercado, que hayamos dicho dentro de unos meses, wow, lo que pasamos, como el 5 de agosto, pero que aquí pueda venir un movimiento de recuperación agresivo, al igual que la última vez que tocamos uno de los 4 grandes días de volumen, la anterior y la anterior. Sin haber tocado gran volumen, otro movimiento también de recuperación una vez que el mercado pensaba que había roto soportes suficientes como para ir hacia abajo. Fíjense porque ni tan siquiera hemos roto los soportes del punto anterior, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Donde sí estaríamos, dicen algunos analistas, en un cambio, en una corrección. Pero los osos miran a los toros. Ese movimiento bearish del mercado, intentando ver cómo ese movimiento bullish se va del mercado, es la clave para intentar entender hoy. SP500 otra vez en negativo en futuros, 0,09 en negativo. Y Nasdaq 100 a estas horas, movimiento también en negativo, en el entorno del 0,1%, es decir, ni tan siquiera tenemos el rebote, que es lo que sí nos están diciendo que va a suceder cuando vemos este gráfico. ¿Por qué? Miren el siguiente gráfico, lo que hay es miedo en grado extremo. Índice de la CNN, no estamos en codicia, ni en codicia extrema, no estamos neutrales, no hay miedo, hay miedo extremo. Es verdad que no se ha roto esto y ha empezado a salir sangre aquí a borbotones, pero estamos cerca. Cuidado con que hoy no haya un rebote en el mercado. Mucho cuidado con que hoy no haya un rebote en el mercado, que la sensación ahora mismo es de un miedo extremo en el mercado. Un miedo extremo en el mercado por Trump, por la posibilidad de una recesión no avistada. Miren la siguiente imagen que nos marca el camino alrededor, la siguiente portada, de cómo la coerción de Donald Trump, dice Financial Times, se está convirtiendo en caos. La política arancelaria de Estados Unidos genera desconcierto y temor. Y piensen que hay 2 elementos clave.
nos vamos acercando al 2 de abril, cuando entrarán en vigor los aranceles recíprocos. ¿Qué significa? Lo veremos sobre todo cuando nos acerquemos al 2 de abril. Y tenemos también la fotografía del viernes, cuando veamos si hay cierre del gobierno en Estados Unidos. Que al principio esto es como lo del lobo. Que viene el lobo y el lobo nunca viene. Pues otra vez nos vuelven a decir que viene el lobo. Lo normal es que no llegue. Lo normal es que no llegue. Un tuit de Pablo Gil que también pone luz esta mañana en todo lo que está sucediendo. Dice: cuando Donald Trump ganó las primeras elecciones, la bolsa no estaba cara. La economía venía de un desplome en la tasa de crecimiento durante 2015, que dejaba el PIB en niveles del 1,55%. La bolsa había corregido desde mayo del 15 a febrero del 16, un 15%. Dice: esta tabla de Fundstrat muestra las diferencias entre las primeras semanas del primer mandato de Trump y lo que ocurre actualmente. Vamos a ver el detalle del tuit en ese gráfico de Fundstrat. Esto es Trump 2.0, esto es Trump 1.0. ¿Notan alguna diferencia? Como si fuera el juego este de busque las 7 diferencias, ¿no? Pues yo les hago un juego distinto. Busque lo que nos iguala entre el momento de Trump 1.0 y el 2.0. La respuesta es nada, pero no es verdad. La respuesta es que si nosotros vemos, por ejemplo, en pequeñas y medianas compañías impactadas arancelariamente, el momento en el que los aranceles empiezan a tener efecto, tenemos la comparación de lo que está sucediendo. El mercado está adelantándose a lo que ya conoce, un movimiento donde empieza a percibir que puede haber un claro entorno donde pueda sufrir arancelariamente una importante parte de compañías, dependiendo de hasta dónde vayan los aranceles. Pero Trump 2.0 ahora mismo es completamente distinto, salvo porque hay un elemento común. Cuando lleguen los aranceles, y los aranceles en Trump 1.0 llegaron más tarde. Fíjense cómo afectó Bitcoin ahora cayendo en 1.0, subiendo a pesar de la reserva estratégica. Vemos el 10 años repuntando frente a un movimiento en el que había una caída del valor de una subida del valor del bono, una caída de la rentabilidad frente al movimiento en Trump 1.0. Vemos el dólar que en lugar de fortalecerse como el mercado esperaba está cayendo. Vemos el oro repuntando frente al movimiento que hubo en Trump 1.0 cuando comenzó, y vemos Europa creciendo prácticamente, bueno, más, pero en un tono parecido a lo que se había visto en Trump 1.0. ¿Qué es lo que podemos deducir? Cuidado, porque el mercado quiere estimar si esto es arancelario o esto es recesionario. Es decir, si esto no es por los aranceles, sino porque Estados Unidos aquí está acabando el ciclo y aquí lo estaba continuando, empezando, entonces olvídense de los aranceles. El problema no es los aranceles, el problema es que Estados Unidos va a una recesión. Y si va a una recesión, todo lo que ha hecho Trump durante este mes y medio, no hay manera de explicarlo. Miren esta siguiente portada en la que dice Trump, dice CNBC, los economistas advierten de que Trump es un agente de caos, un agente de confusión, pero aún no se prevé una recesión en Estados Unidos. Es decir, Trump aún puede cambiar, pero no lo parece. Entonces, todo lo que ha hecho en el último mes y medio, hoy se entiende menos. Hombre, la parte del final del conflicto con Hamas e Israel, Oriente Medio, parece ya aclarado. La parte de que Zelensky esté con Marco Rubio en Arabia Saudí, con Bin Salman, parece que también da claridad al final, hacia el final de la guerra en Ucrania, pero el mercado está ahora mismo en una sensación de estrés absoluto, de ansiedad. Le llaman volatilidad, pero no es volatilidad en sí. Lo que es una sensación de estrés continua. Una sensación de cada vez que habla es peor que lo anterior. SP500 cae ya 0,13%. Debía estar rebotando, decían los analistas al final de la jornada de ayer. Vemos una caída ya del Nasdaq 100 del 0,2%, 0,18, 19, 0,2% en futuros, lo que empieza a apuntarnos que vamos a otra jornada no de rebote por ahora, sino de intentar dilucidar si vamos a un rebote o vamos a una capitulación. Podríamos estar rebotando, pero el mercado no tiene claro ni el rebote.
el mercado ahora mismo no tiene claro ni rebotar. Ni rebotar. Europa va a abrir en 22 minutos. Vamos a ver cómo se lo toma. Todo parece indicar que no vienen los futuros tan mal como se podía esperar también, porque ayer ya cotizó gran parte del guantazo al mercado.